Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Gracias, Señor, por dejarnos estar reunidos nuevamente. Vamos a empezar con algo que quiero comentar. Y es que, como se darán cuenta, y ahorita me preguntaba a Jenny, y yo creo que muchos también se preguntan, sobre la kipá. Hoy decidí ponerme mi kipá. Y es que esto empezó porque hace unos días llegó David y me dijo, ¿cuál es la razón o fundamento para ocupar una kipá? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como iglesia debemos comprender y entender cosas con respecto a símbolos o cosas que se ocupan y que se le han dado una connotación que igual y no es la correcta. Siempre que ves una kipá, ¿qué es lo primero que piensas? Judío. Sí, mira, así, en corto. Pero te sorprendería saber que todas las expresiones de religión en el mundo la ocupan. Me acuerdo que mi primo cuando se casó, él siendo un católico, como sigue siendo acérrimo, él y sus pequeños, me acuerdo, traían su kipá, ¿no? Una kipá blanca. Tú puedes ver como muchos que son cardenales, brother, los que traen la kipá, ¿no? El propio papa, ¿no? El propio papá, o como sea, trae su kipá, ¿no? Inclusive los musulmanes ocupan su kipá también. ¿Qué significa el usar una kipá? Siempre traer la cabeza cubierta es un sinónimo de sujeción. Por eso Pablo, cuando le dice que la mujer ya no necesita ya usar el velo, porque su propio velo dice que es su cabello, perdón, es su propio velo, no está hablando de velos, ya lo explicamos una vez aquí en una parashá, no está hablando de un velo físico, está hablando de su sujeción a su autoridad, que en todo caso sería su marido, ¿no? Y el hombre se sujeta ¿a quién? A Cristo, porque la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, la kipá no es otra cosa más que una expresión de ponerte bajo sujeción. ¿Cuándo ya ocupamos la kipá? Bueno, los que tenemos la kipá, casi siempre en las fiestas. Durante las fiestas del Señor, sí nos gozamos con nuestra kipá y nuestro talit, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente son expresiones de, primero que nada, amor de nosotros hacia el Señor. Pero, por ningún motivo ni razón, pensar que esto debe de ser una acción obligada. Que no por ningún motivo pensar que esto es una acción que necesita o está enseñada en la Torá a hacerse. Y lo comento también y lo creo oportuno porque tú vas a mirar a Eric, por ejemplo, en muchísimos de los videos anteriores que ocupa su kipá. Y no por eso él está siendo ni judaizante, ni está enseñando una doctrina como usar una kipá. Simplemente él tiene una raíz judía, ¿no? Su madre y su familia por parte de su madre tiene una raíz judía como yo, por ejemplo, ¿no? Que también la tengo. Y podríamos usar la kipá. Claro, son expresiones que al final... Sí, no, gracias. Son expresiones... Muchas gracias, amor. Son expresiones que al final, pues, la sociedad ha estereotipado, pero que no debemos nosotros entenderlas así. El tener la libertad de usar una kipá, la tenemos en cualquier momento. Podemos ocupar una kipá en el momento que lo deseemos, sin ningún problema. Y nadie tendría por qué juzgarnos ni criticarnos. Claro, siempre te ves raro. Inclusive, aquí dentro de la congregación, me pongo yo la kipá y como de... ¿Qué onda? ¿No? Me acuerdo cuando vino un hermano, la primera vez, trae su kipá, se puso su kipá, y para mí no me resulta extraño. Yo me acuerdo que cuando vivía en Veracruz, hace muchos años, iba yo con amigos, fíjate, yo ni siquiera, bueno, cristiano, no, ni cristiano era todavía, o sea, aquí ya tiene unos siglos, y yo me iba al Shabbat con ellos. De hecho, esta kipá me la regalaron ellos, ¿no? Porque me iba al Shabbat, fíjate nada más, desde cuando el Señor ya me andaba jalando las orejas, y yo iba al Shabbat con ellos, y después a mí me encantaba usarla, y usaba todos los días, y yo andaba en la calle con mi kipá, ¿no? Entonces, al final, es como, no tiene la misma connotación que ocupar una gorrita de los New York Yankees, ¿no? No tiene la connotación, pero sí que entendamos que si la usamos, la usemos con el fin adecuado y correcto, que es que pueda ponerte y declarar la autoridad de Dios sobre nosotros, ¿no? También si una mujer se pone el velo, pues tampoco decir nada. Claro, inclusive si una mujer decidiese ponerse el velo y usar su velo, tampoco sería sinónimo de crítica, ¿no? O objetivo, que pueda ser criticada, porque al final ella está haciendo lo que siente hacer, ¿no? En una expresión de comunicación con Hashem, ¿no? Que no sea una norma. Claro. Escuchaba, no recuerdo dónde,
creo que con Eric decía de esta norma que se pone en las iglesias de usar la falda hasta los tobillos, ¿no? Y que se va convirtiendo en una regla y que dices, o sea, esto no es así, ni tendría por qué ser regla, porque al momento de que se rompe, ¿no? Al momento de que, o al final dejas de usarla así, ya empiezas a incurrir en una falta que no es verdad. Entonces, nosotros entendamos que las expresiones que nosotros tengamos para con el Señor son válidas, pero en el sentido correcto y adecuado. ¿Ok? Entonces, si llegan a verme a mí con la kipá, pues no pensar en nada más que en que estoy declarando mi sujeción, ¿no? Al Señor. ¿Amén? Y bueno, pues vamos a empezar nuestra parashá, que se titula Yitro, o Jetro, ¿no? O Jetro, como aquí en España dirían Jetro, porque es como se pronuncia como tal, como suena, ¿no? Y bueno, Yitro sí recuerdan quién es Yitro, ¿no? Yitro es el suegro de Moshe, ¿ok? Y es interesante ver cómo hay una parashá con su nombre, porque escuchaba yo por ahí a Eric que decía, no existe una parashá que diga Moisés, o una parashá que se llame Joseph. Entonces, hay que poner atención en eso, porque por alguna razón fundamental está Yitro siendo mencionado como nombre de una parashá. O sea, no es solamente es el suegro de Moisés, sino vamos a ver la implicación de quién es este Yitro, o qué hizo Yitro, ¿no? Yo quería pasar por encimita rápido, así por lo de Yitro, y brincar rápidamente a lo que es el capítulo 19 y 20, ¿no? Pero no pude. No pude, ya fue, ya lo veremos en sucesivos Shabbats, pero vamos a ver de qué va esto, ¿no? Ahora, antes que nada, quisiera yo empezar con algo que me llamó mucho la atención. Y es que desde hace tiempo hemos estado platicando la palabra Shema. Y yo creo que se ha hecho muy, muy fuerte ahora cada que cantamos el Shema, ¿no? Y la palabra Shema en hebreo tiene un significado, pero tiene varias acciones, ¿no? Como naturaleza misma de la palabra desemboca en varias acciones o reacciones. Shema significa escucha, ¿no? O escuchar, pero no se limita solamente a decir que escuchas. Fíjate lo que dice el Strong. El Strong, que es el diccionario que nos da un poquito más de luz sobre cada una de las palabras, ¿no? Es el H8085 y dice Shema, ¿ok? Con acento en la A. Y dice raíz primaria, pero fíjate lo que dice, me encantó, oír inteligentemente. O sea, no es como cuando estás escuchando algo de fondo, una cancioncita, y no le pones atención, solamente la oyes, ¿no? O sea, solamente estás como percibiéndola, llega a tus oídos, pero no hace eco ni hace nada dentro de tu cabeza. Para mí es muy difícil eso, yo siempre estoy como que escuchando y poniendo mucha atención en todo, ¿no? Hasta luego parece chismoso porque sé lo que están hablando aquellos están allá y yo estoy, y como que tengo esa cosa de escuchar, ¿no? Pero dice, oír inteligentemente. Fíjate lo que dice, a menudo con implicación de poner atención, de entender y atender, que son dos cosas distintas, ¿no? Concebir, convenir, dar oídos, discernir, escuchar, y aquí es la parte que me llamó mucho la atención, y obedecer, inclusive testificar. O sea, que escucho y lo que escucho genera dentro de mí algo que me lleva a actuar. ¿Ok? Entonces dice, cuando escuchamos la palabra Shema, escucha o escuchó, en este pasaje o en cualquiera de la Biblia, debemos entender que escuchar también tiene la acción conjunta de actuar. ¿Ok? Tú siempre vas a ver que hay una acción después de que escuchó. Porque no solamente está diciendo, ven, escucha, guárdalo en tu corazón y atesóralo. No. Es, escucha y lo que entró genere dentro de ti algo que te lleve a ¿qué? A actuar. ¿Ok? Que ese es el principio de la palabra al final, ¿no? La Torá está hecha para eso. La Torá está puesta ahí como una instrucción que nosotros ¿qué? Escuchamos, bueno, leemos o escuchamos, pero que nos debe llevar ¿a dónde? A la acción. Si la palabra no te lleva a la acción, hay algo que estás haciendo mal. O algo mal está sucediendo en tu corazón. Si después de escuchar durante mucho tiempo o de leer su palabra,
no hay una transformación en tus hábitos, en tus costumbres, en tus tradiciones inclusive, ¿no? Lo hemos visto aquí muchas veces, en las tradiciones que son milenarias en las familias y que nosotros hemos decidido parar y dejar, por ejemplo, es porque hay una transformación al momento de que escuchamos, atendemos y entonces, por norma, actuamos, respondemos, ¿no? Es importante tener esto en mente. Fíjate, Mateo 7, a ver si alguien por ahí me ayuda a leerlo. Mateo 7, 24 al 27. Es lo que me gustaría que me ayudaran a leer por ahí. Vale, te digo, dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre tierra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó completamente destruida. Ruina, ¿no? Fíjate, cualquiera que me oye o cualquiera que oye estas palabras, dice el Señor, y las practica, o sea, escucha y por ende actúa, será comparado como un varón prudente. Ahora, que edifica sobre la roca, y sabemos quién es la roca. Mashiach es la roca, ¿no? Es prudente porque yo voy a actuar conforme a los parámetros que están inscritos en su palabra y que me muestran ¿qué? La voluntad de Hashem para mi vida. Que siempre hemos dicho, es buena, es agradable y es perfecta, aunque no nos lo parezca a veces, ¿no? Porque muchas veces no nos lo parece. Pero entonces tenemos que llegar a la siguiente conclusión, y esto solamente como mera introducción. Si yo escucho la palabra, voy a ser edificado por el Señor y voy a empezar a construir conforme a lo que el Señor hace. Pero si no escucho la palabra, y lo que escucho es palabra de hombre, y lo que escucho es lo que me enseña la televisión, y lo que escucho es reggaetón, bueno, ¿qué te digo, no? O no, deja tú el reggaetón ya. Cualquier género hoy día de música son expresiones del mundo que son aberrantes. Yo digo, Dios mío, terrible, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender algo. Debemos escuchar, la fe viene por el oír, dice, ¿no? La fidelidad, deberíamos entenderlo, por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Hashem, ¿no? La palabra de Dios. Porque si nosotros vamos escuchando al mundo, y te voy a decir algo, ni siquiera necesitas estar dentro de un movimiento o un dogma o una religión para escuchar, Como igual no tienes que estar dentro de una religión y puedes ser el ateo más ateo del mundo y seguir lo que escuchaste del mundo y actuando y respondiendo conforme al mundo, ¿no? ¿Cuánta gente allá afuera tú la ves? Sobre todo aquí en España he encontrado mucho eso, que la gente es orgullosamente atea, siguiendo dogmas propios, normativas propias, pero que fueron escuchadas ¿en dónde? Allá afuera, en el mundo. Mira, voy a leer una porción. Sí, claro. En Santiago 1, dice 1:19, dos porciones. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Amén. Como diciendo, ¿no? Primero escucha, luego razona, pero Claro, luego haz. claro. Y otro dice, el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañen a sí mismos. Amén, así es. Así es. Al final es eso. Porque si no eres un oidor olvidadizo, ¿no? Porque te voy a decir algo. A los niños, el humano como tal, me refiero a hombres, mujeres y todo, cuando son pequeños, ¿cómo aprenden? A través de la repetición, a través de escuchar y a través de actuar. De lo que ven, de lo que escuchan, de inclusive los bebés, si te das cuenta, agarran todo y se lo meten a la boca, de lo que prueban, de lo que tocan. Entonces nosotros debemos entender algo. Nosotros debemos comprender que lo que estemos en continuo contacto será lo que nos proveerá de lo que nosotros creemos y actuamos. Si estamos en continuo contacto con violencia, con películas de estas de muerte, por eso me caen tan gordas estas del Walking Dead y cosas así raras, ¿no?
Si estamos continuamente metidos en esta dinámica, lo que hay en nuestro corazón, lo que abunda en nuestro corazón, es lo que entra y lo que percibe en nuestros ojos, ¿no? Entonces debemos entender que si queremos Shema, escuchar primero, y luego actuar correctamente, debemos escuchar lo correcto. Y esa es la razón fundamental por la que estamos aquí. Dice, la lámpara del cuerpo son los ojos. Claro, la lámpara, por donde entra la información, ¿no? Y los oídos, claro, ¿no? Y entonces debemos entender que cuando escuchamos el Shema, o escucha, o alguien escuchó, va a venir una acción, ¿no? Y así debería ser. Es extraordinario, ¿no? Porque pensaríamos que estamos haciendo algo extraordinario estudiando Torah, ¿no? Pero estamos haciendo lo normal. Porque todo el mundo debería estar estudiando Torah. Así es. Eso es el deber ser, ¿no? Y claro, imagínate, ahora somos oidores en principio. Empezamos siendo oidores, ¿no? Pero no son los justificados los oidores. Entonces estamos en esa categoría, pues que estamos caminando, pero que vamos a ser justificados. Pero en Romanos 2:13 dice, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante del Señor, Claro. sino el siguiente paso, que es la acción. Exacto. Esos son los justificados. Y fíjate cómo esboza ese versículo perfectamente la palabra de lo que estamos hablando en el significado de la palabra Shema. No se queda solamente en oír, sino en actuar. Porque no será justificado solo el que escuchó, sino el que actuó, ¿no? ¿Conforme a qué? Conforme a lo que el Señor hizo, ¿no? Conforme a lo que el Señor ya ha hecho. Siempre ponemos el ejemplo de decir, y el niño que le mandas a hacer una acción, los dos te escucharon. Pero al final, el único que puso en obra lo que le pediste que hiciera, es el único que a ti te genera agrado como padre, ¿no? Y dices, qué obediente, me escuchó, actuó, y no el otro se quedó olvidando por ahí haciendo su rollo, viviendo conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, bajo esa línea, vamos a ir entendiendo un poquito esto de Shema. Y es que aquí en esta porción vamos a ver varias veces que se menciona, ¿no? Fíjate, dice, y Yetro, sacerdote, vamos a Éxodo 18, perdón. Vamos a Éxodo 18, ya estoy yo encarreradito y quiero empezar. Éxodo 18. Vamos a leer el capítulo entero, brother. Por eso ni les digo de dónde a dónde, porque vamos a leer entero, ¿ok? Y fíjate, aquí hay una expresión que dice que hay noticias que pueden cambiarte la vida, ¿no? Hay cosas que escuchas y que no vuelves a ser el mismo nunca más. Y fíjate lo que dice el 1, dice, y Yitro, o Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, o de Moisés, oyó, o sea, Shema, ¿ok? Todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto, ¿no? Yetro escuchó atenta e inteligentemente, ¿no? Como habíamos visto la definición, tal y como dice la definición del Strong. Escuchó y no se quedó solo maravillado y dijo, wow, sino que actuó. Yetro recibió a su hija y a sus nietos al momento de que Moshe es mandado por Adonai, ¿a dónde? A Egipto. Él fue a hacer su misión, él fue a cumplir una misión, ¿ok? Una misión que había sido encomendada y que en los ojos de Moisés entendió y supo que era mejor que su mujer y sus hijos estuvieran con el suegro, ¿no? ¿Era peligroso? Claro que era peligroso que fueran, ¿no? Con ellos. La misión de Moisés en ojos naturales podía haber parecido peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque igual y dentro de la voluntad de Hashem hubiera sido que Moshe hubiera estado 10 años en la cárcel. ¿Me entiendes? Junto con Aarón. Y que después de eso, al cambio de Faraón, hubiera empezado a hablarle como sucedió con Joseph, no sé. Entonces, ¿qué hace Moshe? En prudencia, supongo yo, deja con su suegro a los hijos, ¿no? Y a la esposa. Pero Yitro ya escuchó que ya hay un favor de Hashem por el pueblo, ¿no? Dice, pero el verso 1 dice que Yitro escuchó y en virtud de eso actuó, escuchó con atención cómo Hashem había hecho su obra magnífica y había sacado ya de Egipto a Israel, ¿no? Y él sabe que es tiempo de ¿qué?
de llevar a su familia, ¿no? Con Moshe, ¿no? El tiempo de llevar la familia de Moshe ya ha llegado, ¿no? Y entonces dice el 2, y Yitro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, su hija, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre, y hace la aclaración, que estuvo con él, ¿no? Y a sus 2 hijos, el nombre de uno de ellos era Gersón, ¿no? Porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena. Ese nombre te queda, pero brutal, brother, ¿eh? En tierra ajena, brother. Sí. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Fíjate. Sí. Agregando. Sí. ¿Te acuerdas cuando todas las naciones alrededor veían la columna de fuego? Sí. Era una maravilla impresionante, y lo que había hecho Dios con el faraón y todo eso. Sí. Dice que Yetro oyó lo que Dios había hecho con Moisés. Claro. Entonces esa debería ser la respuesta de todas las naciones, ¿no? Al ver las maravillas de Dios. Sí. Y debería ser el caminar de Yetro también, de las naciones. Claro, la reacción de Yetro debería ser la reacción de todos y cada uno de los que escucharon lo mismo que escuchó él. Pero fíjate que no es así. El corazón del hombre es cauterizado finalmente por propias, ¿cómo se llama? Doctrinas, por propias enseñanzas. Inclusive, como dice David, la concupiscencia del hombre es suficiente de verdad para que como reptil cierres tus oídos. ¿No? Rosita. Por eso dicen, ¿no? Que cuando, decía un ejemplo Eri, ¿no? Cuando muchas veces estamos en la Torah andando y estamos yendo sábado tras sábado, pero a veces nuestra mente, nuestro pensamiento está en otro lado. Y cuando llega el día que cuando te pregunten, tú no sabes, porque nunca has estado. Tu mente está en el mundo. Claro, haces como calientas banca, ¿no? Como se dice, como dice vulgarmente, ¿no? Porque estás físicamente, pero tu mente está en otra parte, ¿no? Al final, eres un oidor olvidadizo, ¿no? Al final, solamente oyes, no escuchas, y entonces pasas de largo, ¿no? Como dice Rosita, al final vas de Shabbat en Shabbat, y lo importante de Shabbat en Shabbat es ir creciendo, es irnos transformando, ejercitar el oído, ejercitar nuestra mente, nuestro espíritu inclusive, a las cosas del Señor. Pero cuando decidimos caminar como lo hicieron los demás pueblos, todos los demás pueblos, como dice bien y acertadamente Gerson, ninguno de ellos actuó como actuó Yetro, ¿no? Yetro entendió. Inclusive estaba lejos de ahí. Pero fíjate nada más qué brutal fue el impacto, la onda expansiva de esta noticia que llegó a todo lo conocido, ¿no? Y a todos los pueblos. Inclusive, imagínate cómo hubiera sido que todos los pueblos hubieran ido en peregrinación hasta donde estaba Moshe, decir, hemos escuchado que tu Dios es el Dios verdadero y queremos alinearnos a él. ¿Qué debemos hacer? Pues, imaginas, el monte Sinaí, la base del monte Sinaí hubiera sido... No serían 200 millones, no. Hubiera sido brutal, hubiera sido todo lo conocido en ese momento, ¿no? Toda la tierra en ese momento. Adorarle a ese Dios. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hoy vivimos exactamente la misma situación. Hoy tenemos medios suficientes como para que inclusive nuestros amigos, algunos familiares a los que hemos hablado, ¿cuál debería ser la reacción? Escucho y actúo. ¿Pero qué dices? No. Yo me quedo con mi dogma, yo me quedo con lo que ya me enseñaron, ¿no? Es más, inclusive, yo te puedo asegurar que la influencia de Egipto traspasó pues fronteras. Y muchas de las costumbres y tradiciones de los pueblos fuera de Egipto estaban permeadas e impregnadas de lo que Egipto hacía, ¿no? Amor. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, nosotros debemos entender que Yetro escuchó, ¿no? Y Yetro actuó. Es que Sane entra corriendo sí, a darme besos, sí, claro. Sanecita, ya ahorita, al ratito le doy besito, ¿no? Dice, y el 5 dice, Yetro, suegro de Moisés, llegó con los... me quedé en el 4. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda, me libró de la espada de Faraón. Fíjate cómo el nombre de su segundo hijo toma una relevancia aún mucho más importante, ¿no?
en este momento. Porque verdaderamente Hashem fue quien le libró de la espada del enemigo, ¿no? Ahora sí ya no podría decir, ay, me medio, como que me azoté con el nombre del segundo. No, era perfecto, ¿no? Era perfecto. Inclusive no faltaría quien dijera, era profético, ¿no? Entonces, y dijo Moisés, y Yetro, suegro de Moisés, el 5, llegó con los hijos y la mujer de a Moisés, en el desierto, donde había acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moshe, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella, ¿no? Escuchando, se te perdió algo, mi rey. Aquí están, ¿no? Vengo a hacer entrega. Y qué importante es esto, ¿eh? Qué importante es que él tenga esta acción. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó, y se preguntaron el uno al otro por su salud. Ahí dice aquí la versión por su salud, pero en realidad por su paz, ¿no? Como diciendo, ¿hay paz, no? ¿Hay shalom? Sí, hay shalom, ¿no? Entonces, junto, dice, por su shalom, y entraron en la tienda, ¿ok? Fíjate, yo les pongo aquí una nota y les pongo, Moshe tiene para este momento aproximadamente 2 años, 2 años que ya salió ya salió de Egipto, o más bien no de Egipto, sino que se fue a Egipto, ¿no? Y el mismo tiempo que tiene de ¿quién? De no ver a su familia. Su esposa y sus hijos están con el suegro y él está actuando conforme a lo que Dios le está mostrando, ¿no? Pero ya tiene tiempo afuera, tiene tiempo de no ver a su familia. Yitro, ¿no? Sabe y entiende que no es bueno que Moshe esté solo. Claro, porque nos cuesta mucho tiempo separados. Y sobre todo también que su esposa esté sola. Y que sus hijos estén solos. No es bueno ni es correcto. O sea, cuando tú tienes a tu esposo o a tu esposa, no hay ninguna razón por la cual tú debas estar lejos de ella. Ninguna razón. Inclusive, laboralmente hablando, o si es por un tiempo porque van a cambiar de lugar donde radican, lo que sea, pero no puede ser eternamente. Tiene que ser un tiempo y un tiempo corto. ¿Por qué? Porque el hombre necesita a su esposa y la esposa necesita a su marido, ¿no? Es hedonismo, ¿no? Donde es el hedonismo de ambos. Claro, y sobre todo, ¿por qué? Porque al hacerse uno, ¿no? Las necesidades, la visión de las cosas, la forma de actuar para esa persona, ¿no? Ya no es la misma de uno solo, es la de 2. Ahora, ¿qué pasa? Eli, ¿no quieres pasarte para acá? Sí. ¿Qué sucede? Cuando el hombre empieza a andar solo, aunque sea un hombre fiel, aunque sea un hombre que estudia Torah, aunque sea un hombre que está cerca del Señor, va a empezar a tener distractivos. Va a empezar a tener necesidades, va a empezar a tener inquietudes que solo su esposa puede cumplir, ¿no? Inclusive una palabra, una caricia, lo que sea, ¿no? Ahora, si vamos un poquito más allá, hablemos de sus hijos. ¿Cuál es la dirección que están tomando los hijos de los padres fuera uno del otro? Ahora, yo no estoy hablando, yo estoy hablando de situaciones en donde el matrimonio está integrado, donde el matrimonio está caminando, ¿no? Porque va a haber muchas situaciones en donde el matrimonio se desintegró por situaciones o cosas que pasaron y tampoco puedes decir, no me importa, yo sé que te golpeaba día y noche, él tiene que estar junto a ti, o sea, no puede ser, no, es que está con otra mujer, pero tú tienes que estar ahí, no estoy hablando de eso, estoy hablando que un matrimonio instituido y caminando no tiene por qué estar separado. No tiene por qué estar lejos. Un matrimonio que camina conforme a la voluntad de Hashem no tiene por qué estar separado. No hay ninguna razón, ¿no? Inclusive, he escuchado de mucha gente que deja la familia, se va a otro país para buscar, ¿no? Pero nunca vuelve. Y el sentido real de esto sería, sí, busco un nuevo horizonte, pero en cuanto, es más, inclusive no en cuanto tengo las posibilidades. Enseguida, tenga las posibilidades o no, véngase para acá. Porque si no, eso va a empezar a deteriorarse. Va a empezar. Y mira, he visto tantas veces amigos que se fueron de mojarras, De espaldas mojadas a Estados Unidos, nunca regresaron. Nunca volvieron.
¿Se fueron con la intención de aquí? ¿Se fueron con No, la no, intención? iban con toda la intención de en cuanto yo llegue allá me pongo a chambear y les mando el dinero, es más, ahorro y me regreso, o inclusive me los llevo. Nada. Y aquí en Europa vemos cientos y miles de esas personas que vinieron con un objetivo, pero se perdieron en el camino. Y no significa que a fuerzas tengan que estar pecando, no, pero perdieron el norte de lo que debían hacer y se extraviaron. Y entonces vemos el resultado de eso, familias disfuncionales, ¿no? Que no cumplen con las funciones adecuadas para lo que el Señor nos hizo y construyó esto que se denomina familia. Y vemos un montón de personas que no son funcionales, ¿no? Con problemas, con situaciones psicológicas, pero en realidad lo que tenemos que entender es que no tiene por qué el esposo estar lejos de su esposa. Necesita estar cerca de ella, ¿no? Jethro lo sabe y dice, bueno, bien, ya se cumplió el objetivo para lo cual estaba sucediendo esto, para lo cual se hizo este sacrificio, porque era un sacrificio lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban sacrificando tiempo de calidad, no sé qué edad estuvieran los hijos en ese momento, pero tú sabes que cuando son pequeños cada día es un tiempo especial, ¿no? Es un tiempo en el que vas a aprender cosas, es un tiempo en el que vas a mirar. Decía un amigo que decía, es que las caritas que hace ahorita no las va a hacer nunca más. Claro. Y no las voy a volver a ver nunca más, ¿no? Un amigo que me decía, yo no me voy al otro lado, ¿no? Estábamos en Querétaro y le estaban insistiendo mucho porque se fuera a Estados Unidos a trabajar. Y él decía, yo no me voy a ir porque no pretendo ni quiero perderme ni un solo momento de mis hijos. Vamos a comer frijolitos, arrocito, tortillitas y chile. Pero voy a estar junto a ellos. Y te voy a decir algo, ¿eh? Podría cualquiera pensar allá afuera que eso es un pensamiento mediocre. Que cómo es que no hace lo necesario para sacar a su familia adelante y darles un mejor futuro. Pero la realidad es, ¿realmente hay un mejor futuro? ¿O es tan delicada la línea que se puede romper la cuerdita y el futuro supuesto por el que tú ibas sea peor todavía? Porque yo te voy a decir algo, ¿eh? Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El deber ser sería preferir comer frijoles y arroz todos los días a la falta de un padre o de una madre. De verdad, ¿eh? Así de rudo. Vivir en un 4x4, ¿no? Mejor juntos que estar sin alguno de los dos. Porque se rompe, ¿no? La estructura se rompe. Claro, la idea también, ¿no? El plan original. Lo justo es que anden juntos. Antes de estar, la distancia es mala. Pero a veces estando juntos caminan caminos distintos también. Sí, sí. Entonces la idea es caminar el mismo camino juntos. Claro. Esa es la importancia de ese yugo, ¿no? Igual. Siempre el concepto del yugo igual es así, literal como es, son dos animales que están con una yunta encima, ¿no? Dos animales iguales que están caminando hacia el mismo sentido. Porque si el otro quiere caminar hacia un lado diferente, ese mismo yugo los va a llevar a caminar hacia un solo lugar, ¿no? No sé si conozcan cómo es una yunta, pero tiene un palito pequeño, inclusive, para que si una persona quiere dirigirlos, baste con que haga así, para que el animal empiece a dirigirse hacia donde él quiere, ¿no? También la sabiduría de Dios al organizarlo, es decir, pones un buey viejo y un buey joven, ¿no? La sabiduría del buey viejo. O sea, para que uno enseñe al otro, ¿no? Y el ímpetu del joven, ¿no? Para que vayan sobrellevando la... Claro, pero fíjate, pero ¿qué pasa cuando esto no es así? Porque, no sé, estoy bien enamorado, me caso con alguien que no comparte mi fe. Por ejemplo, ¿no? El famoso yugo desigual, ¿no? No comparte mi fe, o la comparte a medias, o no sé, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. Lo que dice Gerson es totalmente cierto. Si dentro de un matrimonio o de una familia no te necesitas tener kilómetros de por medio para estar caminando vidas separadas o lejos. En la misma casa y en el mismo recinto. Por eso el hombre debe enseñar a su mujer. Por eso es lo importante de que el hombre tome las riendas. Elige hombres como hombres de verdad. Claro. Que sepan dirigir. Fíjate, ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿eh? Ahorita durante la parashá vamos a empezar a hablar de eso. Pero es real, ¿no? Y fíjate, yo aquí les pongo como nota que Jethro es una bendición en la vida de Moshe, ¿eh?
Es una bendición de verdad increíble y vamos a ver por qué ahorita que vamos a ir en el estudio, ¿no? Vamos. El pueblo judío un poco ha sido criticado, ¿no? Sí, leí muchas cosas del pueblo. Es más, inclusive es el redimido, ¿no? Él es el converso. Y lo que dicen es que la parashá tiene una connotación con su nombre, no por otra cosa, sino porque él verdaderamente se transformó de ser un idólatra, como lo comentan, que no es claro tampoco, ¿no? A haber creído como vas a ver que cree ahorita cuando llega y hasta hace sacrificios, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que Moshe está actuando en función al plan de Hashem, ¿no? Y Yetro también porque oyó la verdad y la verdad lo conmovió y Claro, lo movió. claro. Inclusive yo te voy a decir algo, ¿eh? Y lo hemos dicho muchas veces aquí. Obedecer no significa entender, ¿eh? Eso es. Fíjate cuando Yitro se va a Moisés por primera vez y le dices que el Señor me mandó, lo vi en una zarza, fíjate la escena, ¿no? Llega ¿cómo se llama? Tu yerno, y tú como suegro escuchas que te dice, no, es que fíjate que vi una zarza ardiendo, era Dios quien me estaba hablando y que tengo que ir a liberar a mi pueblo. ¿Y qué es lo que dice el suegro? Así como, ¿no? Con hijo, ¿no? Con esposa y 2 hijos. Ajá, ahorita voy por las tortillas, ¿no? De hecho, en el hebreo creo que el oír, en ese verbo en sí no existe, sino el obedecer. Obedecer. Por eso decía que el oír, el escuchar, tiene la connotación a obediencia, a acción, a actuar, ¿no? Entonces, imagínate a Yetro diciéndole a Moshe, sí, ¿cómo no? No, hombre, usted se me queda aquí porque usted es el padre de estos 2 chamacos y usted es el esposo y se me queda... No, ¿sabes qué? Él igual y ni entendía, en su totalidad, pero obedeció también él. Y dijo, adelante, ve. ¿No? Es más, ¿cuántas veces no has visto estas acciones como bien irracionales de padres que van y ponen en riesgo, por ejemplo, a los hijos en situaciones que podrían haber tenido ellos a los hijos por un pequeño lapso de tiempo, pero que van y exponen a los hijos a situaciones? No, los niños siempre tienen que estar contigo, y eso es real, lo acabamos de decir, pero en situaciones como esta, no está tampoco equivocado el hecho de que los padres tomen una acción para apoyar y cuidar a esos hijos, ¿no? En algún momento, no eternamente, porque también existe esa situación. Pero fíjate, Yetro entiende esto, lo asume, pero también entiende que existe, ya pasó el tiempo, ya se cumplió el objetivo, vamos y llevamos a la familia, ¿no? Fíjate, dice el 8, relató entonces Moshe a su suegro, o Moisés a su suegro, todo lo que Adonai había hecho a Faraón. Ya me imagino la historia, cómo se la contó, ¿no? Y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que les había sobrevenido en el camino y cómo Adonai les había librado. Y se regocijó Yitro, de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, que lo había librado, de mano de los egipcios. Y Yitro exclamó, bendito sea Adonai, Baruch Hashem, dijo, bendito sea Adonai, que os libró de la mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto, ¿no? Y fíjate, ya Yitro desde antes les decía que obedece aún sin entender mucho, pero ya está glorificando a Dios él ya en su corazón. Él ya le queda claro quién es Hashem, ¿no? Y entonces empieza a honrar y glorificar a Adonai. ¿Y qué pasa? En automático, ¿qué viene? Gozo. Se goza con el pueblo de Israel, ¿no? Dice, y a pasar del tiempo les voy a decir una nota que tengo aquí. Hay y habrá Yitros en nuestra vida. Creo que hay y habrá. Inclusive nosotros mismos, en algún momento, seremos tal vez alguien que actúe como lo hizo Yitro. De hecho, no podemos desechar los consejos de los de fuera. Claro. No. Y mucho menos cuando vemos que los de fuera están alineándose y entrando a una verdad, ¿no? Cuando tú miras, porque eso es lo que debemos nosotros hacer, mirar el marco de la verdad, ¿no? Eric decía una palabra, podemos aprender 2 cosas de las personas, o hacer el bien, o aprender a no hacer lo que no es debido. Claro. Sí. Fíjate qué políticamente correcto he dicho. No hacer el bien, ¿no? Hacer el bien o no hacer lo que es correcto hacer, ¿no? Que en final y al final del camino resulta hacer el mal. Tenemos esas 2 cosas de cualquier persona. De cualquier persona y de cualquier situación, ¿no?
Pero nosotros les pongo aquí que vamos a hacer, o tal vez vamos a encontrar muchos Yetros o Yetros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vas a encontrar mucha gente que va a hacer las veces que lo que hizo él. Ayudarte, ¿no? Y no solo eso, inclusive vamos a ver, aconsejarte y a empezarte a ayudar a transformar la realidad que tú estás viviendo, que igual y no es mala, pero que necesita un ajuste de tuercas de parte del Señor, ¿no? Y al pasar del tiempo podamos gozarnos, y fíjate, no sé si te ha sucedido o alguna vez te tocó ya ser un Yitro. Creo que a nosotros, a todos los que tenemos familia, que tenemos alguna hermana o que tenemos algún hermano, ¿no? Por ejemplo, mi hermana que tuvo a sus 2 pequeños y que el esposo o el papá de los chicos, Agur, ¿no? Se fue. Y muchas veces nos tocó ser como Yitro. Acoger a esos chicos, ayudarla, ¿no? Aconsejarla. Y después cuando ya ves que ella está caminando y andando, te gozas con ella igual. Y es lo mismo que está pasando en este momento, ¿no? Él se goza con el pueblo y se goza con lo que está sucediendo, ¿no? Fíjate, el 11 dice, y ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses, dice Yitro, ¿no? Ya empieza a hacer su declaración formal. Tenían en mente que Egipto era una nación súper grande y poderosa, ¿no? Fíjate. Por encima de Egipto. Sí, Incluso, fíjate, dice, es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos, hablando exactamente de la nación de Egipto, ¿no? Y fíjate, no es que Yetro adorase a otros dioses, o fuera un idólatra, como el pueblo judío lo presenta, ¿no? Sino que él está diciendo en este momento que puede ver la humillación que recibieron todas esas deidades egipcias. Existiesen o no, fuesen reales o no, eran ideas y tenían peso en el corazón del pueblo de Egipto. Y fueron humilladas y destruidas, ¿no? Es como cuando los conquistadores llegaban a una nación y destruían a sus dioses, pero lejos de destruir a sus dioses, ¿qué hacían? Destruían sus costumbres y sus tradiciones. Y eso es un poco lo que pasó aquí, ¿no? El pueblo de Egipto fue expuesto al poder de Hashem, al poder de Dios, para que fueran destruidas todas las deidades a las cuales ellos servían. Y él entiende eso, dice, ahora puedo ver que el Dios de Israel es el Dios por encima de todo. De toda tradición, de toda costumbre, de toda deidad. Inclusive de toda deidad. Está haciendo casi la misma declaración que hizo Job, ¿no? Con mis ojos, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven, ¿no? Porque debemos entender algo, ¿no? Decía Pablo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra principados, ¿no? ¿Y qué son los principados? Esas huestes de maldad. Bueno, pues es la obra de Satanás, de Hasatán. Es todas estas huestes y debemos decirlo tal cual son, de demonios, ¿no? Que están ahí y que tienen autoridad en esta tierra, claro, la tienen. El príncipe de este mundo dice la palabra misma, ¿no? Claro, no, es que tiene autoridad sobre este cachito de tierra en el universo, tiene autoridad, sí. ¿La va a tener para siempre? No. Anda como un león rugiente, dice, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta autoridad es la que es sujetada y sometida, porque era lo que había como deidades en Egipto, ¿no? Era Hasatán haciendo milagros y haciendo cosas y haciendo, igual que como sucede hoy, ¿no? Pero, ¿sabes? Fue destruido y fue humillado. Y entonces, ¿qué dice Yetro? Yo hoy puedo ver que no importa deidad, no importa quién esté por encima, siempre el Señor está encima de todos y es mucho más poderoso que todos. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim. Este es como el sello ya, ¿no? Esta es su declaración pública de Hashem es mi Dios, ¿no? Ya no solo es el Dios de Israel, sino también es mi Dios, ¿no? Y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. O sea, se agradaron de esto y participaron del sacrificio, ¿no? Y sucedió que el día siguiente, porque fíjate, y aquí esto es muy importante este versículo, Y dice, ¿y eso qué? ¿Por qué? ¿Para qué que Aarón llegó y todos? No, lo que pasa es que esto no era una relación solo suegro-yerno, ¿no? No era como, llegó el suegro de Moshe, qué bueno, ahí anda por ahí.
ojalá y les vaya bien, que te pasen buen tiempo juntos. No, el pueblo participaba. El sacerdocio en ese momento está participando de eso también, porque entiende que lo que está haciendo en ese momento Jethro es una declaración pública y ellos participan también de eso. Y hay que entender que la costumbre de comer pan es milenaria. O sea, Claro. que eso se practicó incluso en los días de Yehoshua. El partimiento del pan, ¿no? Partimiento del pan, Claro. era simplemente compartir entre los hermanos una comida. Hechos 2:42 lo dice, ¿no? Perseverar en esas cosas, ¿no? Y una de las cosas de las que habla en perseverar es en el partimiento del pan. Pero, ¿de qué habla para el partimiento del pan? Ponerse de acuerdo. O sea, Aarón y todos se pusieron de acuerdo con Jethro, y Jethro se puso de acuerdo, obviamente, con Hashem, y entonces él hace el sacrificio, y ellos se acercan y comen pan con él, ¿no? Y dice el 13, y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Yo no quiero pensar en lo que era esto de verdad para Moisés, ¿eh? Son 2 millones de gentes, ¿eh? Bueno, más los que se pegaron. Y todos sin una estructura real, ¿eh? De organización todavía. O sea, todos van a su bola. Nadie los gobierna todavía. Ahora, nosotros debemos entender algo, y eso fue algo que me dejó muy pensativo. Ellos vienen como un pueblo esclavizado. ¿Acostumbrados a qué? A recibir órdenes. No sé si te pasó alguna vez estar en un trabajo y mirar gente que no puede actuar si no recibe órdenes. No sabe qué hacer. No tiene iniciativa. Bueno, pues haz algo, ¿pero qué? No sé. Mueve las manitas, ¿no? Sí, pero dime qué hago. Yo vi mucha gente así. Y sabes, tal vez en este momento se están agolpando frente a Moisés porque le están diciendo necesitamos saber qué hacer. Inclusive, ¿cuál es el parámetro actual a seguir para actuar? Inclusive Moisés en un momento, ¿qué hago? ¿No? Claro, bueno, lo que pasa es que Moisés tenía el ¿cómo se llama? El conmutador abierto, ¿no? Él levantaba la bocina y hablaba y recibía instrucciones, pero el pueblo no. El pueblo, su conmutador, ¿no? Era Moshe. Claro, era Moshe, exactamente. Ellos iban al 911 Moshe y díganos qué hacemos, ¿no? Porque ¿sabes qué? Se está pasando conmigo. Ya tomó parte de lo que era mío. Oye, ¿me entiendes? Y como seres humanos. Y entonces ahí está Moshe sudando la gota gorda, intentando, pues también yo lo veo, ¿no? O sea, él no tiene, él no estudió un doctorado en recursos humanos, ni un doctorado en organizaciones empresariales, ni nada por el estilo, como para decir, no, espérenme, vamos a un organigrama, denme 2 horas y ahorita organizamos este asunto, ¿no? Y ¿sabes? Está tan abrupto todo, es tan vívido todo, que él está empezando a hacer lo que él cree. ¿Y qué es lo que está en mis fuerzas? Igual un poco limitado, ¿eh? Claro. Y además estaba desde la mañana hasta la tarde. Uf. Desde la mañana hasta todo el día. Y entonces, fíjate, eso sí lo escuché de Eric, que decía, ahí el suegro diciendo, te traje a la familia, hijo, para que la atiendas. No, para que... Es peor, hijo, ¿no? Porque es como decía Gerson, ¿no? Está sin estar, brother. Ahora resulta que sí está tu familia a tu lado, pero nada más está como de aparador, porque tú estás de día hasta la noche, ¿no? Que decía el ejemplo, y eso también en México se dice mucho, ¿no? Que te vas tan temprano, que no te ven, y llegas tan tarde que tampoco te ven, y un día cuando no vas a trabajar dicen, mamá, ¿quién es este hombre, no? Pues sí, porque no lo conocen, ¿no? Porque todo el día está clavado trabajando. Y entonces Jethro, fíjate, con sabiduría que proviene de parte de Hashem, eso me queda claro, ¿no? Le dice, a ver, mi rey, algo andas haciendo mal, ¿no? Entonces, fíjate, dice, y viendo, el 14 dice, y viendo el suegro de Moshe, todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y bueno, hablemos de todo el día, ¿no? Y es que Moshe está cargando el peso y responsabilidad de todo el pueblo en los hombros. ¿Te ha pasado alguna vez así? Tú crees que eres tú el que tiene que hacerlo todo y empiezas a matarte de verdad, ¿eh? Y hasta te enfermas, hijo. Porque empiezas a tomar acciones y ahí estás como loco matándote de día y de noche cuando te quieres, ¿no?
relájate. Hay que empezar a confiar en el Señor. Hay que empezar a actuar coherentemente con lo que el Señor está poniendo delante de ti, ¿no? Es más, inclusive, llega el Shabbat, y no sé, no quiero pensar en eso, ¿no? Pero llegar al Shabbat y seguir atendiendo. No, hombre, es como si para ahorita, ¿ya viste la multitud de gente? Y no descansas en el Señor, ¿no? Y Yetro viene a ser como ese aire fresco, ¿no? Que renueva el entendimiento de Moshe, ¿no? Es Yetro un instrumento, les pongo yo aquí, de Hashem para instruir y capacitar a Moshe. ¿Dios podría haber instruido directamente a Moshe? Y fue una pregunta que me brincó automáticamente. Él podría haber levantado el conmutador y podría haber recibido la instrucción directa de Dios. Haz lo mismo que le dijo o que le va a decir ahorita a Yitro, a Moisés, podría habérselo dicho, el Señor. Pero, les pongo yo aquí, claro que sí, pero la forma repetida de toda la Torá, de toda la palabra del Señor, es usar a hombres comunes que glorifican no a ellos mismos, sino que glorifican a Dios a través de lo que ellos están haciendo y diciendo. Date cuenta, los profetas, instrumentos, ¿no? Y entonces, en la misma dinámica que vamos a ver repetida durante toda la Torá, vemos esto. El Señor instruye a Yetro y lo pone en el lugar adecuado y preciso para que le dé la instrucción a Moshe, ¿no? Y respondió, dice el 15, Moisés a su suegro, ¿por qué el pueblo viene? Y respondió, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. O sea, para consultar a Dios, para saber qué hacer, para saber cómo actuar. Y cuando tiene un asunto, viene a mí, y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y le doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás, no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye, Shema, ¿no? Ahora mi voz, le dice. Y le está diciendo de escucha y en consecuencia actúa. O sea, obedece, ¿no? Te aconsejaré y Elohim sea contigo, ¿no? Representa tú a tu pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim. Les pongo como nota. Si es para glorificar a Hashem, que Hashem respalde lo que te voy a aconsejar ahorita, ¿no? Es lo que le está diciendo Yetro, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y que el Señor te respalde, o que respalde esto que yo te voy a aconsejar. O si el Señor respalda esto que yo te voy a aconsejar, actúa como yo te digo en este momento, ¿no? Bien, dice, y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Y dice el 21, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores de lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Y era lo que tú decías ahorita, ¿no, Gerson? O sea, varones y gente correcta, ¿no? Gente que sabes que tiene un principio, personas que no se van a corromper, ¿no? Este mismo principio repercutió en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Evangelio. Timoteo, Claro. Utilizó este modelo. Claro. Organizar la iglesia. Claro. Dice, no es bueno que nosotros los que enseñamos nos hagamos cargo de cosas como el servicio, dice, ¿no? Busquemos personas de testimonio, ¿no? Que sirvan dentro de la iglesia. Y ahí es cuando vienen y encuentran a estos, ¿no? Entre ellos el que es apedreado, ¿cómo se llama? Esteban, por ejemplo, ¿no? Que dice que eran ¿qué? Que daban testimonio de su vida, ¿no? O con su vida daban testimonio. Y yo les pongo aquí, qué importante es contar con gente así para la obra, ¿eh? Hermanos que busquen glorificar a Dios en todo momento, de buen nombre y testimonio, aborrecedores del pecado, hombres y mujeres de Torá que han muerto a sí mismos. Porque yo creo que ese es el principio del servicio a Dios, ¿no? Tener que morir a ti mismo. Tener que morir a ti mismo en decir, sí, yo tengo ganas de esto, tengo ganas del otro, pero no lo voy a hacer, porque al final yo estoy sirviendo y tengo que ser también testimonio, ¿no? Hombres que aborrezcan el actuar del mundo y de verdad aborrecerlo, ¿eh? No coquetearle, no medio asociarte con el mundo, sino aborrecer al mundo,
No te asocies con cosas así. Hace rato mi compañera no me dijo, oye, es que estaba hablando yo con mi novio y estaba hablándole de ti, ¿no? Así, de que, pero no sé qué eres tú. Me dice, ¿qué eres? Dice, ¿qué eres? Bueno, cristiano. soy un bípedo. Soy un hombre, ¿no? Todavía dijo. Dice, sí, ya sé. Dice, pero ¿qué eres cristiano? ¿Qué eres evangélico? Le digo, no. ¿Qué eres testigo? Le digo, no. Dice, ¿qué eres? Le digo, yo soy un seguidor de Joshua. Así, dice, bueno, ¿pero qué? Le digo, de raíces hebreas. Y fíjate, me dice, bueno, pero ¿qué religión es esa? Le dije, ese es el punto, que no es una religión porque no fue constituido por ningún hombre. Aquí ningún hombre puso su dedo o su mano. Fíjate, cómo se compagina. Y me dice, ah, sí, le digo, sí, dice, pero entonces, ¿de qué es lo que tú estás hablando? Le digo, de la Torá. Dice, pero la Torá la escribieron los hombres. Le dije, ahí es donde viene el punto de quiebre de todo ¿no? Punto de inflexión. El punto de inflexión fue el que le dije, hombres inspirados por el mismísimo Adonai, por el mismísimo Dios, por el mismísimo Hashem. Le dije, y ahí es donde tú ves que mi vida no la rijo conforme a lo que dicen los hombres, sino que es aún más exigente de lo que cualquier hombre pudiera pedir. Sí. Para sí mismo o para una congregación. Y se quedó así, dice, oh, David. Pero fíjate cómo dice el Señor que su yugo es fácil, Claro, y ligera su carga. Porque al principio puede parecerte que son un montón de cosas que debes hacer y es que esto está... No, yo voy a regresar mejor allá donde brincábamos y saltábamos como chapulines, ¿no? No, de petate. sí, ¿no? No, espérame. No es engorroso. El estar en el Señor no es engorroso. En cuanto empiezas a vivir conforme a su voluntad, te das cuenta que es bien fácil. Es más, te das cuenta que es seguro. Y no quiero tocar el tema actual de allá afuera, pero sí lo voy a tocar nada más por un punto, una razón, ¿no? No, pero sí. El famoso coronavirus, que proviene de comer animales. Animales que no están en la Biblia para comerse. Eso no es sabio el Señor. Cuando te da una dieta y una instrucción a qué debes comer. El mal del hombre viene a través de sus propias prácticas, de su propia forma de vida. El hombre que no es instruido o que no quiere ser instruido y que no quiere escuchar. ¿No? Porque date cuenta, esto hubiera sucedido si todos los pueblos hubieran ido, como decía Gerson, ¿no? Escuchado y hubieran ido en el monte Sinaí en su momento y la instrucción de todo el mundo fuera bajo la Torá, no existirían esas cosas, ¿eh? Yo creo que el 80% de las enfermedades en el mundo no existirían. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es engorroso dejar de comer mariscos? ¿Es engorroso dejar de comer cerdo? Cuando tú mira, si lo quieres ver desde el punto de salud, nada. Cualquier médico te lo diría, ya no lo hagas. El nivel de colesterol que tiene esa cosa, y aparte que mira lo que hacen, de dónde vienen, cuáles son sus hábitos y sus costumbres. Pero cuando tú dejas de hacerlo, descubres en realidad que era mucho mejor. Y que te libras de un montón de cosas. ¿No? Entonces, ser obedientes tiene una implicación. Y claro, tiene un esfuerzo. Y tiene un beneficio. ¿No? Fíjate lo que dice Juan 4, 23 y 24. Si alguien me puede ayudar ahí con Juan 4, del 23 al 24. ¿Con 4? Sí. Dice así. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Está ahí? Sí, ¿verdad? 23, Ok, ¿no? sí, es que mi versión es diferente, entonces dice diferente. Ok, Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, dice, ¿no? Este es el momento y el tiempo de lo que decíamos hace un momento. De no solo ser oidores, olvidadizos, sino de hacedores, ¿no? Cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu. ¿Y qué es en verdad? ¿Qué estaría haciendo en verdad? En acción, en tu actuar, en tu forma de vivir. Que eso es lo que pasa mucho allá afuera. No voy a hablar de ninguna iglesia en particular, pero vemos un montón de iglesias, todos adorando, ¿no? Todos están súper clavados emocionalmente, pero cuando miras sus vidas afuera de la iglesia, santo Dios, ¿qué pasó? ¿Que no te caíste tú hace rato y declaraste que era tu Señor y estás con la amante el día lunes a las 6 de la tarde?
¿no? Que O estás... adoración es obediencia. Entonces, en espíritu y en verdad. Vas a hacerlo en espíritu, pero lo vas a ejecutar y lo vas a actuar en verdad, ¿no? Peleando la buena batalla, les pongo aquí, ¿no? De la fidelidad. Cada día, perseverando ¿en quién? En Él. Y dice Jethro, y juzguen así al pueblo en todo tiempo, y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti, y que la compartan contigo. Y una vez puesto, ya les pongo yo como nota, en esa posición de ser autoridad en la obra de nuestro Rey y Majestad, ¿no? Yehoshua HaMashiach, ser fieles, esforzados y valientes. Porque no solamente ser puesto ahí. ¿Cuánta gente no es puesta ahí en autoridad y después empieza a ser de esa autoridad para su propio beneplácito, para su propio beneficio? ¿No? Porque el enemigo buscará en todo tiempo y en todo momento destruir la obra, ¿eh? En todo tiempo. No sabes cómo me habló a mí de la iglesia o cómo estaba yo pensando en la iglesia cuando estaba preparando estos pasajes, ¿no? Tú pones a varones, levantas a personas, es más, inclusive a ti mismo que el Señor te ha puesto ahí, te ha levantado, ¿no? Y ser fiel. Porque en cuanto tú empieces a desviarte a derecha o tantito a izquierda, te fuiste, como siempre he dicho, por las tortas. ¿No? Dice Jenny, por las tortas, ¿no? Y les pongo yo aquí, fíjate, así es como debe ser el servicio a Hashem, hacer lo que Él nos ordena en el tiempo y en Él que Él ordena, o sea, en el tiempo que Él ordena y como Él ordena, ¿no? Y ya les pongo aquí, he visto y conocido tantas iniciativas propias, llenas de buenas intenciones, bíblicas todas ellas, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Te has fijado en eso? ¿Has fijado cómo hay intenciones buenísimas? No, es que si hacemos esto, pero no es la voluntad de Dios, brother. Ahorita no es la voluntad de Dios. Y ahí ves un montón de gente frustrada y un montón de gente que quisiera estar haciendo, inclusive preparándose, pero que el Señor les dice, no es tu tiempo, no es tu momento. ¿No? Porque si yo estoy en lo sabido y creo que Gerson y yo hemos vivido algunas cosas de esas, ¿no? De que no es en nuestro tiempo, ni cuando nosotros decidamos, ni cuando nosotros querramos. Es en el tiempo del Señor, ¿no? Fíjate, y obedeció, dice el 24, a Moisés, y obedeció Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que él le dijo, ¿no? Moshe escuchó el consejo y obedeció. Y qué importante es tener la capacidad de saber, ¿no? De quién viene cada cosa, y que lo que te están diciendo es de parte de Hashem, ¿no? Porque a veces nos vamos perdiendo. A veces nos vamos extraviando creyendo que escuchamos la voz de Dios, pero en realidad no estamos escuchando nada, ¿eh? Estamos escuchando nuestra propia voz. Fíjate, yo les voy a hacer un pequeño remembranza, ¿no? Antes de empezar la obra aquí, yo recibí más de una invitación a empezar una obra en otra parte, ¿no? Y cualquiera hubiera dicho, sí, es que el Señor está para que, ¿cómo se llama? Está poniendo el tiempo, es el momento, y a mí el Señor no me había dicho nada. Y sabes, en obediencia yo dije, calladito, te ves más bonito, ¿no? Sí, la verdad. Inclusive en México también hubo la oportunidad de decirme, no, ya, pues somos vamos a empezar una obra. No es el tiempo, ¿no? Pero no estaba en la orden de Hashem, fíjate, les pongo aquí, ¿no? Y yo haciendo como remembranza, te escribo mis notas para que no se me olvide, ¿no? Inclusive a Gerson y a mí, así juntos, hubo personas que dijeron, vamos a iniciar, empezamos algo, vamos a arrancar algo ya, ¿no? ¿Te acuerdas, brother, no? Ya, debemos empezar algo ya. Y dijimos, no, a nosotros Dios no nos ha hablado de esto todavía. Cero. O sea, no, porque sabes, el que tú empieces bajo tu propia fuerza y bajo tus propias, no va a resultar. Claro, inclusive, ni siquiera andábamos todavía en raíces, ¿no? Caminando bajo la enseñanza de la Torah. No andábamos en Torah todavía. Fíjate qué peligroso, brother, ¿no? Yo me estaba acordando, ayer estaba yo alucinando de todo lo que ha pasado en estos 3 años que hemos estado acá, o que he estado yo acá, ¿no? Y yo veía cómo no estábamos en Torah, pero parecía que era de Dios, ¿no? El grupo ya tenía mucha gente aquí, ya estábamos andando, y hasta alguien me decía por ahí, pues es que ya está la gente, brother, vamos a darle. Yo me sujeto a ti, tú te sujetas a mí. No, y yo, no, espérate, no, es que tú. Sí, yo decía, no puedo. No.
no vamos, ¿no? No vamos, hasta que el Señor dijo, bueno, va, dale, ¿no? No, pero date cuenta que Jefferson ya más antes ya el Señor le había puesto ya más antes. Sí, claro, pero cuando nos ofrecieron y nos promovieron esta cosa, nosotros dijimos nada. Él ya tenía un llamado específico, ¿no? A mí el Señor me estaba hablando a hacer cosas específicas y no provenía de parte de Dios esto de venir y hacer algo bajo nuestra propia voluntad. Fue hasta después del tiempo en el que, fíjate, y cómo Dios empezó a hacer, ¿no? Ya Gerson ya estaba caminando también por su parte, ¿no? Empezando a conocer sobre Torah. Y eso fue increíble, porque ya después el Señor me empezó a jalar a mí por la mía. Y ya después de que ya cada uno estábamos en Torah, ring, la convergencia, ¿no? Pero si te das cuenta cómo puede ser entorpecido esto por una buena intención, por una buena intención bíblica, no. Claro, llevar el evangelio debe ser nuestra prioridad, pero en orden, correctamente, ¿no? Conforme a su tiempo. Y es que vamos haciendo un montón de cosas, les pongo yo aquí, por cuenta propia, sin considerar a Yehoshua, ¿no? Sin priorizar, sin filtrar las decisiones que tomamos. Y eso sí va para todos, ¿eh? Esto podría ser para los que estamos pues, liderando o haciendo, enseñando, pero lo otro también es para cualquier persona. ¿Qué prioridad estás dando en tu vida a Hashem? Lo que estás haciendo está siendo filtrado por las prioridades de Hashem en tu vida, ¿no? Llenos de grandes ideas e intenciones buenas, pero que no dan gloria ni honra a Dios. ¿Cuánta gente no hay así? ¿No? Y es que obedecer a Hashem es costoso, les pongo yo aquí. Hay que hacer morir mucha carne, hay que tirar mucha carne a la basura, ¿eh? Hay que hacer morir mucha carne, ¿no? Tirar a la basura mucho orgullo, deshacerse de la autosuficiencia, que eso es lo que nos separa verdaderamente de obedecer. Es un pesaje en nuestra vida, ¿no? Tirar toda la levadura. Tirar toda la levadura. Precisamente por eso el Señor nos lleva cada año a la fiesta, ¿no? De panes sin levadura. Para que no se te olvide, para que recuerdes y para que sea una práctica continua y constante en tu vida. Lucas 16:10, lo voy a leer ya para terminar, porque ya nos vamos largos. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho será infiel, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros ser puestos en eminencia, ¿no? Lucas 16:10. ¿Cómo queremos o pretendemos ser puestos en eminencia en cualquier área de nuestras vidas, aún en los trabajos, si no podemos ser fieles en lo poco? Yo siempre que veo gente padeciendo y sufriendo en ese momento las experiencias que Hashem está poniendo delante de ellos, les digo, aguanta, brother, aguanta vara, aguanta. Sé fiel en lo poco, porque después el Señor, en la fidelidad de lo poco, te pondrá sobre lo mucho, ¿no? Y hay un buen de testimonios de eso, no los vamos a decir porque estamos muy apretaditos de tiempo. Pero bueno, fíjate lo que dice el 26. Para el pueblo en todo tiempo, ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moshe. Y despidió Moisés a su suegro y se fue a su tierra. Fíjate qué importante, ¿no? Cumplió su objetivo, ¿no? Cumplió lo que tenía que hacer y se fue. Ahora, no sé si se acuerdan que dijimos que Yetro era ministro. La palabra se podría traducir como ministro. Hay quien dice que era sacerdote de Madián, pero era como un ministro. O sea, él tenía una jurisprudencia determinada en Madián. Él era autoridad en Madián. Él no se queda con ellos en el pueblo, sino se regresa con los suyos. Cosa que yo veo muy bien. Porque yo decía, antes me acuerdo que decía, ¿por qué no se quedó con ellos? Tan interesante que era vivir esa experiencia de tener en la relación con Hashem ahí, ¿no? Ver los milagros. Inclusive se perdió del maná, se perdió de todas esas cosas, ¿no? Bueno, él lo que hizo fue haber conocido a Hashem y después irse a su tierra y a su familia a testificar. Sí, hay que aclarar también ahí que cuando viene Yetro le hizo recuerdo que él era casado, ¿no? Por una parte. Claro. Pero más que casado en el pensamiento hebreo es ensuegrado. Ensuegró, ¿no? Claro, Sí. y esa es la labor de un suegro. Claro. Podemos ver, ¿no? En esta parashá,
todas las formas de una familia. Podemos ver al esposo, Claro. que es Moisés, a la esposa en sucesión, a los hijos, Sí. no sabemos qué edad tenían, Sí, pero estaban ahí, y luego al suegro, que es su labor, claro. porque podemos meter en este tiempo también que el suegro no se mete en el matrimonio, aconseja Claro. y hace lo que tiene que hacer. Es respetuoso, ¿no? Deja a la esposa y se marcha y no se mete en el matrimonio. Claro, claro. E inclusive, si lo miramos ya más a lo grande, él tiene que hacer lo mismo que hizo con Moisés. Él tiene que regresar a su matrimonio, Claro. a su No familia. sabemos de su esposa, Claro. estaba viva o no viva. Claro. Claro, él tenía que hacerlo. Él tenía funciones y labores que tenía que seguir cumpliendo, Claro, ¿no? como tú dices, lo ideal hubiera sido que se quede. Un gran consejero como Jethro ahí, Claro. Moisés, pues magnífico. Sí. No, pero dejaba que camine con el Señor. Moisés, que camine con el Señor, ¿no? Claro, exactamente. Y ¿sabes qué? Que la instrucción fue esa, pero ya ahora te toca a ti andar solito. Ahora te toca a ti empezar a madurar, ¿no? Junto al Señor, ¿no? Y es que el rol que juega Jethro o Jitro en la vida de Moshe y su familia es importantísimo, como acabas de decir, ¿no? Se ensuegró, sí es cierto, ¿no? Y debería ser así. Pero no solamente tiene trascendencia hacia allá, sino también inclusive hacia la vida de Israel entero. Porque hoy Israel ha recibido un consejo de parte de Jethro a Moisés que va a hacer que las cosas fluyan y funcionen. Hacen falta suegros como yo. Uf, sí. Y por favor, jóvenes, todos aquellos que vayan a tener hijas e hijos, sean suegros correctos, como Jethro. ¿No? Oh, porque luego ves cada cosa, brother. Ya no tienen solamente un padre, sino tienen otro padre, el Claro, suegro, claro, que claro. también está velando por el matrimonio. Así es, ¿no? Y yo les pongo yo como nota final aquí, es tan importante la intervención de Jethro en la vida de Moshe, que esta parashá lleva su nombre. O sea, es tan importante, ¿no? Lo que él hizo. Siempre pienso en Jethro como un hombre que fue transformado, ¿no? Que fue cambiado. No sé si estaba en paganismo o no, no sé si estaba en una costumbre que honrara a Hashem o no, pero lo que sí entiendo es que Jethro escuchó el testimonio de lo que Hashem había hecho y a través de ese testimonio él actuó, pero él se transformó. O sea, nosotros debemos ser de impacto también para otros por lo que Hashem está haciendo con nosotros, ¿no? Porque yo veo a Jethro escuchando las maravillas de lo que hizo Dios y transformándose también y honrando a Dios y haciendo pública su honra y la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, ya como nota final les pongo aquí. Inclusive nos recuerda que el lugar de un hombre casado es junto a su mujer, ya como cerrando lo que vimos en la parashá, ¿no? Los hijos y las esposas necesitan una guía y dirección. Es el hombre quien debe guiar a su familia a los pasos de Hashem en obediencia a la Torah. Es el hombre quien no puede anteponer la obra de Dios en lugar de su familia, ¿eh? Y esto es muy importante de entender, ¿eh? El hombre no puede poner la obra de Dios como el pretexto para tirar a la familia a la calle. ¿Cuántos pastores no hay afuera que han destruido sus familias por meterse en la obra del Señor y olvidar a la familia? Eso no es así. Metidos, pero sus hijos, Los, ¿cómo? HDPs. Los famosos HDPs, ¿no? HDPs, ese término, ¿verdad? Hijo de pastor, ¿no? Son un caos, ¿no? Son un caos. ¿Cuántos misioneros, pastores y ministros no terminan en adulterio o con su matrimonio deshecho por haber puesto tanto esfuerzo, empeño y dedicación a la congregación y olvidar su casa, ¿no? Como su primera responsabilidad espiritual. No hemos visto los mandamientos, las promesas, pero el séptimo mandamiento es ese. Claro. El adulterio. Y no puedes adulterar los caminos de Dios. Así es. Así es. Así es. Solamente en el- Y no solo el adulterio con una mujer. Eso es. No, sino en toda la expresión completa de lo que significa adulterio, ¿no? Poner tu corazón en más de una cosa, ¿no? En conclusión, podemos decir que nuestra manera de caminar en nuestra vida debe ser congruente a la Torah y a sus instrucciones. Dicen en la tradición judía que el hombre que vive en matrimonio, esto me gustó mucho, ¿no? Ya ha cumplido toda la Torah. No es así, ¿eh? No alucinen. Lo dicen esto de una forma figurativa, ya que el hombre en matrimonio busca guardar, cuidar y bendecir literalmente en todo a su esposa.
Entonces, para poder cumplir con eso, hay que guardar Torah. Porque si no te pierdes tú mismo. ¿Me entiendes? Cuando dijo, ¿no? ¿Dónde es este misterio del matrimonio? Claro, o sea, para poder cumplir el misterio del matrimonio, hay que obedecer la Torah. Y por eso en la tradición judía dice, ¿no? El hombre que está casado, claro, y tiene un matrimonio intachable, es un hombre que cumple Torah. El hombre que hace feliz a su esposa es porque ha entendido Torah. Claro, exactamente, exactamente. Así es, amén. Que el hombre esté casado, que se comporte como un hombre casado, ¿no? Que el soltero se comporte como un hombre soltero, en la medida de lo posible, se case, les pongo yo aquí, pues el matrimonio, a mi forma de ver, creo yo, es el mejor estado del hombre. Pero que se case coherentemente, que se case en orden, que se case ordenadamente, que se case con alguien con el que va lejos de ser un yugo que es desigual, no se convierte en un lastre que después termina arrastrando a él y a su familia. Porque un hombre que se casa no se va a quedar así nada más. Va a buscar tener hijos. Y esos hijos van a ser guiados. ¿Y por qué van a ser guiados? ¿Por el que está en Torah o el que no está en Torah? ¿No? Solo no olvidemos lo más importante del matrimonio y de la vida de los solteros. De cualquiera. Seamos su esposo, su esposa, hijos o hijas, que todo lo que hagas sea para exaltar y glorificar a nuestro Mesías, a nuestro Mashiach, nuestro Adón, nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Ese debe ser el objetivo verdaderamente. Honrarlo a Él. ¿Y cómo lo honramos a Él? A través de obedecer su escritura, su Torah, sus instrucciones. Amén. Pues aquí acabamos, mis hermanos. Shabbat Shalom.